Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de entrar a su casa, entrar al seno de su hogar y poderles dejar a ustedes un mensaje. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un mensaje que el Señor nos envía a través del profeta Malaquías. Este mensaje apareció antes de la primera venida y sin duda el Espíritu quiere que nosotros antes de la segunda venida del Señor también quiere que nosotros lo podamos compartir. Y este mensaje está en Malaquías capítulo 4 y versículo 5 y 6. Y la palabra de Dios dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Aquí en este pasaje Dios hace una reflexión y nos hace un llamado a que se haga una restauración en la familia. Dios está muy interesado en que las familias estemos muy unidas hoy más que nunca. Vemos que este fue el último mensaje que Dios compartió en el Antiguo Testamento. Un mensaje que tenía que ver con la restauración de la familia. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Como el Espíritu Santo hace miles de años había de antemano ya profetizado cómo iban a estar las familias en nuestro tiempo. Y si vemos hoy en día los altos índices de divorcio, los altos índices de jóvenes que viven en hogares desintegrados, en familias disfuncionales, y que ha causado serios problemas a nuestra sociedad. Y es por eso que el Señor quiere sanar la tierra, sanar las familias. Muchas familias están muy heridas, están muy golpeadas, pero es necesario que estas familias puedan tener un encuentro con Dios para que Él sane sus vidas y sus corazones. Quiero que veamos a continuación una película de 9 minutos que va a revelar una familia que camina sin Dios, pero que en el transcurso de su vida, después de muchas consecuencias, tienen un encuentro con Dios, con el Dios de Elías, con el Dios que nos está diciendo que quiere restaurar a las familias. Veamos esta película y reflexionemos sobre ella. El hombre sin propósito es como un barco sin timón, un soplo, nada, nadie. Realicé grandes obras, me construí casas, me hice de sirvientes y amontoné dinero, y disfruté de todos los deleites. Me engrandecí en gran manera, más que a los que me precedieron. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, que ningún provecho se saca en esta vida. Me fijé entonces en otro absurdo en esta vida. Vi a un hombre solitario y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas?, me pregunto. También esto es absurdo y una penosa tarea. Vi además
que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Aquí tienen el hogar del hombre que no buscó refugio en Dios, sino que confió en su gran riqueza y se afirmó en su maldad. En vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Mis días se van más veloces que una lanzadera, y sin esperanza alguna, llegan a su fin. Tengo en poco mi vida, no quiero vivir para siempre. Déjame en paz que mi vida no tiene sentido. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol y afanoso vuelve a su punto de origen para de ahí volver a salir. Dirigiéndose al sur o girando hacia el norte, sin cesar va girando el viento para de nuevo volver a girar. Todos los ríos van a dar a la mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos, para de ahí volver a fluir. Todas las cosas hastían, más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido, volverá a acontecer, y lo que ya se ha hecho, se volverá a hacer, y no hay nada nuevo bajo el sol. Vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó un absurdo. A la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo, el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y que busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay uno solo. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. A menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda de propósito de vivir no tiene sentido. El que confía en sus riquezas se marchita, pero el justo se renueva como el follaje. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Hazme saber, Señor, el límite de mis días. Hazme saber lo efímero que soy. En esta tierra soy un extranjero. No escondas de mí tus mandamientos. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para vida eterna. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa.
que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Reconozco mis transgresiones. Contra ti he pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades a favor nuestro. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque tu gloria la ilumina y el Cordero es tu lumbrera. Y somos transformados a tu semejanza por la acción de tu Espíritu. Guíame a no vivir como necio, sino como sabio, aprovechando al máximo cada momento. Mi corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen tus designios, pues el sentido de mi vida lo he encontrado en tus propósitos. A la luz, hermanos, de este reportaje que vimos, qué importante es, sin duda alguna, que el Señor vuelva a enviarnos ese espíritu de arrepentimiento que es necesario que esté fluyendo dentro de las familias. Vemos lo que acabamos de ver ahorita, que es una historia que revela muchas familias, que manifiesta la realidad de muchas familias dentro de nuestra sociedad. Pero creo de que nosotros tenemos un mensaje que compartirles a ellos. El corazón de Dios hoy más que nunca quiere entrar a esas familias, quiere entrar a esos hogares. Y dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hay un distanciamiento. En esta película vemos que ese distanciamiento que había de los padres hacia su hija y de su hija hacia sus padres, una rebeldía a consecuencia de una reacción por esa separación, por esa desunión, por ese desamor que ya había entrado en ese hogar. Y hoy en día vemos que las familias están desunidas, pero el corazón de Dios siempre estará presente para restaurar, para animar, para levantar, para restaurar. Y Él quiere hacerlo y quiere usar a la iglesia como un instrumento de bendición. Cuando el Señor dice aquí, he aquí yo envío, fíjense que el Señor aquí es precioso porque dice, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día. El Señor siempre está previniendo antes que venga ese día. No precisamente tiene que venir ese día para estas familias, sino que el Señor está previniendo antes al decir que va a enviar el espíritu del profeta Elías. ¿Cuál era ese espíritu que se manifestaba en el profeta Elías? Se manifestaba a través de Juan el Bautista. Él trajo un espíritu de arrepentimiento, trajo una convicción en los corazones. Y yo creo que ese debe de ser el papel que debe de manifestar la iglesia. Manifestar ese espíritu de arrepentimiento
Pero ¿cómo vamos nosotros a provocar arrepentimiento en otras familias cuando en nuestras propias familias hay problemas, hay dificultades, en nuestras propias familias hay fallas muy marcadas? Por eso es bien importante que nosotros como cristianos, como familias cristianas, debemos de manifestar una conducta intachable. Debemos de manifestar una conducta en la cual podamos dar testimonio de la importancia de Dios en nuestras familias, en nuestros hijos. Que nuestros hijos puedan caminar en el camino de Dios, puedan caminar en el camino correcto. Que podamos ser familias en las cuales podamos manifestar y dar testimonio de la existencia de Dios. Ese mensaje hará que otras familias también se sientan redarguidas, se sientan tocadas y puedan entrar también a ese nivel, a ese estilo de vida. Nosotros debemos de manifestar ese estilo de vida para poder dar ese mensaje a estas familias. Quizás en tu barrio tú conozcas una familia, en tu colonia tú puedas conocer una familia que está teniendo problemas dentro de su hogar, dentro de sus hijos. Pero ahí podemos nosotros tener la oportunidad de parte de Dios para llevar ese mensaje y poderles hablar. Hay una promesa. El Señor dice, Él hará volver. Y esa promesa nosotros debemos de creerla y confesarla y predicarla, testificarla. Quizás dentro de tu propia familia tú puedas conocer un hogar que está en ruinas, que está a punto de derribarse, pero tú puedes llevar el mensaje de Dios, ese mensaje restaurador. Es interesante aquí en la película, lo que restauró la vida de este hombre, Dios lo tocó a través de un libro. Dios le habló al corazón a este hombre que estaba encerrado en sus vicios, encerrado en sus placeres, que dicho sea de paso, es lo que ha causado serios problemas dentro de las familias. El pecado ha entrado a los corazones y ese pecado y ese placer ha endurecido el corazón de estas vidas que no dejan ver la belleza que Dios les había dado. Este hombre no podía ver que Dios le había dado una familia, que Dios le había dado una hija, que le había dado una esposa, que le había dado una muy buena posición, le había dado una hermosa casa. Pero el placer, el pecado, había llegado a contaminar su vida. Y eso hacía que sus ojos no pudieran contemplar la belleza de Dios dentro de su familia. Eso provocó dureza en su corazón. Pero vemos que Proverbio dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Esta mujer fue sabia y le regaló quizás el mejor regalo que él hubiera recibido, un mensaje de Dios para su vida. Y ese mensaje de Dios lo recibió este hombre a través de este libro que ella le regaló. La importancia de la lectura dentro de nuestra casa y específicamente de la palabra de Dios y de los libros que hablen de Dios edificará nuestra vida. Si la lectura no fuera importante, hermanos, Dios no nos hubiera dejado la Biblia, pero nos dejó la Biblia. Como dice ahí en Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir, para amonestar, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Este hombre se sintió redarguido, se sintió amonestado, se sintió corregido por ese libro. Dios le habló a través de ese libro y él empezó a restaurar su vida, empezó a tener conciencia de sus actos.
Dios estaba hablando a su corazón, estaba hablando a su vida y estaba haciendo volver su corazón hacia su hija, hacia su esposa. Y es lo que el Señor más que nunca quiere, que este mensaje sea hablado y sea predicado dentro de las iglesias. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y la lectura juega un papel muy importante. El hecho de que lleguemos a testificarles a otros es muy importante. En la Biblia, en Hechos capítulo 16, me llama la atención y quiero que nosotros vayamos ahí, porque ahí encontramos una historia preciosa, triste a la vez, pero es preciosa. La Biblia dice ahí en Hechos 16, capítulo 1, hablando Pablo, que llega a Derbe, llega a la casa de Timoteo. Y dice, después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. En la casa de Timoteo había una mujer judía creyente, pero el padre era griego, el padre no era creyente. Por eso Timoteo llegó a grande y no había sido circuncidado, porque él no creía en las costumbres judías, pero su madre era creyente. Ella daba buen testimonio y dice ahí la Biblia, hablando de Timoteo, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo quiso llevarlo al ministerio, pero tenía que circuncidarlo primero, porque todos sabían que su padre era griego. Entendían que ese niño, ese joven ya, no había sido circuncidado, a pesar de que tenía una madre griega. O sea, esta madre, a pesar de todo, respetaba la autoridad de su esposo, aunque éste fuera griego y aunque éste no había circuncidado a su hijo. Esposas, la autoridad es muy importante. Si no se respeta la autoridad dentro del hogar, creo que ahí empiezan los problemas. Sin embargo, aquí vemos algo precioso. Cuando llegó el momento de circuncidar a Timoteo. ¿De qué habla hoy la circuncisión? Hoy la circuncisión es la del corazón. Esa circuncisión de ese hombre interior que todos tenemos adentro, que es bien importante. Este padre griego no le importaba la circuncisión. Y hoy en día los padres de familia debemos de preocuparnos por esa circuncisión de nuestros hijos, la del corazón. Hoy en día llevamos a nuestros hijos a las mejores universidades, a los mejores colegios, pero no nos preguntamos cómo está mi hijo de su corazón. ¿Qué corazón tiene? Si tendrá algún resentimiento, si tendrá alguna amargura, si tendrá alguna molestia. Debemos de poner énfasis y circuncidar la vida interior de nuestros hijos. Aquí este joven sí tenía el deseo de ir al ministerio, pero era necesario ese acto de circuncisión. Y los padres de familia debemos de ser conscientes. Pueden imaginarse cómo estaba el corazón de esta jovencita en el hogar que acabamos de ver en la película. Ella tenía mucho resentimiento con su señor padre, con su señora madre, pero vemos cómo el Señor restauró esa vida,
Al final vemos una familia que Dios había circuncidado sus corazones, había limpiado sus corazones, había restaurado sus corazones, había restaurado sus vidas. Y vemos cómo cambió la vida de este hombre, inclusive hasta el trato que le daba a la servidumbre. Al principio era un trato no muy bueno, cruel, pero después el trato cambió. Y es que cuando Dios llega a una vida, cuando Dios llega a un hogar, cambia todo. Tenemos muy buenas relaciones interpersonales con las personas que trabajan a nuestro lado, que trabajan en nuestra casa. Y es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida y en la vida de nuestras familias. Quizás tú te identifiques con el hogar de Timoteo. Quizás tu mujer, solo tú eres cristiana, pero tienes un esposo griego. Pero dice Pedro que con el testimonio casto, las mujeres pueden, con su testimonio, ganarse la vida de sus esposos. Y es lo que el Señor quiere, un mensaje, que demos un mensaje de que Dios está en nuestras vidas. Y a través de tu testimonio vas a ganarte a tu esposo o vas a ganarte a tu esposa. El Señor quiere que tú creas esta promesa. Quizás has estado orando mucho tiempo por tus hijos. Sigue orando, el Señor los hará volver, como volvió a casa el hijo pródigo. Dios volvió el corazón de ese hijo hacia su padre. Y ese es el mensaje que Malaquías nos da en esta oportunidad, esta promesa. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Pero es bien importante esto, perdonar, perdonar, porque el Señor hará su parte. Él hará volver el corazón, pero cuando el corazón vuelva, tú tienes que estar abierto y perdonar, como ese padre perdonó al hijo pródigo y lo recibió en su casa. Así tú también debes de perdonar y harás que tu familia sea una familia integrada, una familia bendecida por Dios. Que Dios te bendiga y adelante con esa promesa creyéndola. Dios tiene cosas preciosas para la vida de tu familia y de tus hijos. Amén. Yeah.